Hay una escena que se repite todos los años en la gran mayoría de sociedades. Llega un correo de la gestoría, viene un PDF, unas cuentas anuales, un acta y una certificación. Y normalmente una frase parecida a esta: fírmame esto para presentar las cuentas en el registro. Y muchos administradores firman sin mirar demasiado, sin hacer preguntas, sin entender bien qué están aprobando. Pero aquí está el problema: cuando tú apruebas las cuentas de tu SL, no estás firmando un papel cualquiera, estás aprobando la foto oficial de tu empresa, lo que tiene, lo que debe, lo que ha ganado, lo que ha perdido, cómo queda su patrimonio y qué decisión toma la sociedad con el resultado del año. Por eso, antes de aprobar las cuentas, tienes que asegurarte de que reflejen verdaderamente cómo se encuentra tu sociedad, porque una cosa es que las cuentas anuales estén preparadas y otra muy distinta es que estén correctas y revisadas. En este vídeo te voy a explicar qué aspectos debes revisar antes de aprobar las cuentas de tu SL para asegurarte de que están correctas y no firmar a ciegas, algo que no solamente puede terminar afectando a la propia sociedad, sino también a los socios y administradores. Autónomo empresario de España, bienvenido a este vídeo. Mi nombre es Eduardo Hernández, soy gestor y llevo más de 5 años ayudando a autónomos y pymes como tú con la gestión contable, laboral, fiscal y mercantil de sus negocios y empresas y con demás trámites administrativos que, como sabrás, pues terminan surgiendo en el día a día ante distintas administraciones públicas. Y tras todo este tiempo he obtenido el conocimiento que te voy a compartir hoy en este vídeo, como siempre, de forma breve, directa y concisa. Vamos a ello. Lo primero de todo es entender qué estás aprobando realmente. Vamos a empezar por lo básico. Las cuentas anuales no son un simple trámite a realizar ante el registro mercantil. Antes de depositarlas es preciso aprobarlas en la junta de socios o accionistas. Y cuando se aprueban 3 cosas muy importantes: la gestión de la sociedad durante el ejercicio, las cuentas anuales y la aplicación del resultado. Dicho de forma sencilla, la sociedad está diciendo oficialmente: así ha ido el año, esta es nuestra situación y esto es lo que vamos a hacer con el beneficio o con la pérdida. Por eso, cuando un administrador firma sin revisar, el problema no está en no haber leído los documentos en cuestión. El problema reside en que puede estar dándose por buena una imagen de la empresa que quizá no se corresponde en absoluto con la realidad. Por eso, durante los meses de mayo y junio es imprescindible estar pendiente de una correcta formulación de las cuentas anuales, que deben estar aprobadas por la Junta antes del 30 de junio y depositadas en el registro mercantil antes del 31 de julio con él. Por eso, estos meses están para aprovecharlos y no tener que ir con prisa después. Son meses para revisar a fondo. El segundo punto es el balance, es la parte que más deberías mirar. Si tuviera que elegir una de las partes de las cuentas que un administrador debería revisar con más calma, sería el balance. Porque el balance te dice exactamente cómo está la sociedad por dentro, no cómo parece que está, no cuánto factura, no si hay mucho movimiento en la cuenta bancaria, te dice qué tiene la empresa, qué debe y cómo queda realmente su situación patrimonial al cierre del ejercicio. Y aquí hay que mirar cosas muy concretas. En primer lugar, el dinero que aparece en bancos, los clientes pendientes de cobro, las deudas con proveedores, los préstamos en su caso, los saldos con Hacienda y con la Seguridad Social, las cuentas con socios y administradores, las reservas, las pérdidas acumuladas y el patrimonio neto. Y es en ese punto donde normalmente se reflejan las situaciones más delicadas de la empresa, como saldos antiguos que nadie sabe explicar, clientes que aparecen como pendientes para los que probablemente no se vaya a conseguir cobrar, que estén en mora, cuentas con socios que se han usado como cajón desastre, deudas mal clasificadas, bancos que no cuadran o partidas que se arrastran año tras año porque nadie se ha parado a limpiarlas. Y eso no es un detalle técnico, eso al final es desorden, porque si el balance no cuenta bien la realidad, las cuentas anuales tampoco la van a contar. Así que antes de aprobar y firmar las cuentas anuales, asegúrate de que el balance muestra la verdad de tu empresa. La cuenta de resultados es el tercer punto. No te quedes solamente con beneficio o con pérdida. Se trata de la cuenta de pérdidas y ganancias, la conocida como PIG. Como empresario, no debes solamente quedarte con el número final. Si se ha ganado o se ha perdido dinero. Es importante, lógicamente, porque una empresa existe principalmente para ser rentable, tiene ánimo de lucro, pero ese dato por sí solo normalmente se queda corto. Lo importante no es solamente saber si hay beneficio o pérdida. Lo importante es entender de dónde viene exactamente ese resultado. Han bajado los ingresos, han subido los costes, los márgenes son peores, ha habido gastos extraordinarios, partidas extraordinarias, hay gastos que realmente no corresponden a este ejercicio, el resultado encaja con lo que se ha ido viviendo durante el año en el negocio, con la sensación, porque una sociedad puede tener beneficios y aún así estar financieramente ahogada, o por el contrario, puede tener pérdidas, pero necesitar analizar si son unas pérdidas puntuales de ese ejercicio o si forman parte de un deterioro que viene de atrás. La cuenta de resultados de esta forma no es solamente un número para calcular los impuestos, es una señal. Te dice si tu empresa gana dinero de verdad, si pierde margen, si está funcionando peor que antes o incluso va mejor que antes, o si hay algo que deberías mirar antes de seguir como si nada. Por ello, además de asegurarte de que el balance cuente la verdad de tu empresa, como te he comentado en el punto anterior, tienes que analizar qué te dice exactamente la cuenta de pérdidas y ganancias sobre la situación de tu empresa a 31 de diciembre del año anterior, que coincide normalmente con el cierre natural del ejercicio, porque es un documento que te va a proporcionar mucha información. En cuarto lugar, tendríamos la aplicación del resultado, una decisión que en muchos casos se firma sin pensar. Este punto parece pequeño, pero es muy importante, porque cuando la sociedad aprueba las cuentas, también decide qué hacer con el resultado. Si hay beneficio, hay que decidir si se lleva reservas, si se compensan pérdidas de ejercicios anteriores en caso de haberlas, o si por el contrario, pues se reparten dividendos y qué parte. Y si hay pérdidas, también hay que tratarlas correctamente. Como empresario, y en el caso de que la empresa haya dado beneficio, antes de repartir nada hay que mirar si la sociedad puede permitírselo, si tiene reservas suficientes, si arrastra pérdidas de ejercicios anteriores o si necesita reforzar fondos propios
o si ese dinero debería quedarse dentro de la empresa por cualquier otro motivo conocido por ti como socio de la misma, o si así se determina. Porque al final no es lo mismo tener beneficio contable que tener una sociedad fuerte, igual que tampoco es lo mismo una pérdida puntual en un ejercicio concreto por una circunstancia concreta que una sociedad que lleva varios años acumulando pérdidas. Por eso, la aplicación del resultado no puede ser una frase automática en un acta. Debe ser una decisión pensada. ¿Qué haces con lo que la empresa ha ganado o cómo afrontas, por el contrario, lo que la empresa ha perdido? El quinto aspecto que debes tener en cuenta en relación con las cuentas anuales es la alerta mercantil, que muchas veces pasa desapercibida. Este es probablemente el punto más delicado del vídeo. Antes de aprobar las cuentas, tienes que mirar si la sociedad sigue estando sana desde el punto de vista mercantil, porque las pérdidas no solamente afectan el resultado del año, también pueden ir reduciendo el patrimonio neto de la sociedad. Y si el patrimonio neto cae demasiado, puedes entrar en una zona peligrosa. No voy a convertir este vídeo en una clase sobre causas de disolución, no es la temática, porque eso daría para otro vídeo entero, pero sí quiero que te quedes con una idea muy clara. Una SL no tiene problemas solamente cuando deja de pagar, también puede tener problemas cuando sus cuentas muestran que está patrimonialmente deteriorada. Y como empresario o administrador puede que se te pase, porque miras el banco y hay dinero. Te aseguras de que todo lo que tiene que estar pagado lo está. Miras si se ha cumplido con todas las obligaciones, especialmente tributarias, laborales y financieras. Pero no miras si la sociedad por dentro sigue estando equilibrada. Y esto en ocasiones es un gran fallo, porque puedes tener todos los impuestos presentados y aún así estar en una situación mercantil delicada por haber incurrido en una de las causas de disolución previstas en la Ley de Sociedades de Capital. Por eso, antes de aprobar las cuentas anuales, es indispensable que tengas presente la posible existencia de pérdidas acumuladas y por qué cuantía, a qué importe ascienden en su caso, cómo queda el patrimonio neto ajustado al cierre del ejercicio y si la sociedad necesita tomar alguna medida específica. No se trata de que te asustes, se trata de que no firmes sin tener bien claro qué es exactamente lo que estás firmando y cuál es el total de las circunstancias. El sexto aspecto que debes tener en cuenta es que todo encaje antes de firmar. Es en este punto donde se diferencia entre una revisión superficial por cumplir con las cuentas anuales de una revisión profesional preventiva que evita problemas a medio y largo plazo. Tu sociedad no funciona por piezas separadas, tienes que tenerlo presente. No va por un lado la contabilidad, por otro los impuestos y por otro las cuentas anuales y por otro el acta de la junta. Todo al final tiene que encajar. El resultado contable tiene que tener sentido con el impuesto de sociedades. Las deudas con Hacienda, a modo de ejemplo y en caso de haberlas, pues tienen que tener cierto sentido, tienen que cuadrar con los modelos presentados. Los saldos de IVA, retenciones, seguridad social, proveedores, clientes y bancos tienen que estar revisados. La aplicación del resultado tiene que estar bien planteada y el acta de la junta tiene que reflejar correctamente lo que se aprueba. Porque si cada pieza va por su lado, la sociedad puede parecer ordenada por fuera, pero en esencia estar profundamente desordenada. Y las consecuencias de ese desorden normalmente no aparecen el día que firmas, aparecen un tiempo después. Cuando pides una financiación, cuando entra un socio, cuando vendes participaciones, cuando hay una inspección, cuando hay un conflicto entre socios o cuando necesitas inscribir algo importante en el registro mercantil y descubres que tienes cosas pendientes por realizar que no te permiten inscribir eso que necesitas. Por eso, de nuevo, y antes de firmar, asegúrate también de que lo que se firma tiene sentido y que cuadra con todo lo demás. El séptimo y último aspecto que debes tener en cuenta en relación con las cuentas anuales es que el depósito viene después, pero la revisión viene antes. Una vez aprobadas las cuentas, toca depositarlas en el registro mercantil y esto también es importante porque no depositar las cuentas te puede generar problemas, puede provocar el cierre registral de la hoja, puede complicar la inscripción de determinados actos de la sociedad, puede dar mala imagen, sobre todo frente a bancos, proveedores, socios, inversores o cualquier persona que consulte o necesita consultar o quiera consultar la situación de la empresa. Por eso quiero que tengas algo presente, el depósito no arregla unas cuentas mal revisadas, depositar no es revisar, depositar no es entender, depositar no es comprobar que la sociedad está bien. El depósito es el último paso, pero antes de eso viene lo importante, saber qué es lo que estás aprobando. Porque el verdadero orden mercantil no consiste solamente en presentar los documentos en plazo, en cumplir con la presentación de las cuentas anuales antes del 31 de julio en el registro. Consiste en que esos documentos reflejen correctamente la realidad de la empresa, como te he comentado a lo largo del vídeo. Así que si tienes una SL, quédate con esta idea. No apruebes las cuentas como quien firma un papel más. Antes de firmar, revisa el balance, revisa el resultado, revisa qué se hace con el beneficio, con la pérdida y por qué. Revisa si hay pérdidas acumuladas, revisa si el patrimonio neto está sano. Por último, revisa que la contabilidad, los impuestos, las cuentas y el acta encajen, porque el problema no está en firmar. El problema está en firmar sin entender, dejando tu sociedad en manos de la inercia. Al final la tranquilidad no está en presentar papeles, la tranquilidad está en saber que lo que firmas está revisado, tiene sentido y refleja de verdad la situación de tu empresa. Así que llegados a este punto, si quieres evitar errores y buscas un gestor que te haga quedarte tranquilo con lo que respecta a la parte contable, laboral, fiscal y mercantil de tu negocio o empresa a través de un servicio de suscripción mensual todo incluido, que es el servicio que ofrecemos, pincha en el link de la descripción del vídeo, te va a llevar a WhatsApp para que me envíes un mensaje, nos conozcamos, te conozca y veamos si encaja que trabajemos juntos. Eso es todo por hoy, espero que el vídeo te haya gustado y te haya dado claridad con respecto a las cuentas anuales y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.